Hoy vamos a hablar sobre los teoremas de Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. El teorema de Thevenin dice que cualquier circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente compuesto de una fuente de voltaje V de Thevenin en serie con un resistor R de Thevenin. Para calcular V de Thevenin, primero se elimina la carga completamente entre las terminales A y B y se mide este voltaje o se calcula en nuestro caso. Con esto podemos encontrar V de Thevenin. Aquí se ve claramente, aquí en la derecha, que la corriente en este caso, debido a que el circuito está abierto, es igual a 0. Por lo tanto aquí no hay ninguna caída y sabemos entonces que el voltaje que medimos entre A y B es igual a V de Thevenin. Para encontrar la resistencia de Thevenin, si no hay fuentes dependientes, lo que hacemos es apagar las fuentes independientes y después hacer todo la simplificación hasta llegar a una sola resistencia. Esa resistencia sería la resistencia de Thevenin. Apagar las fuentes independientes significa eliminar las fuentes de voltaje y cambiarlas por un corto, y eliminar las fuentes de corriente y dejarlas en abierto. Si hay fuentes dependientes, averiguar el R de Thevenin es diferente, pues se pueden apagar las fuentes independientes igual que en el caso anterior, pero no se pueden eliminar las fuentes dependientes. Por lo tanto, lo que hacemos para mantener las fuentes dependientes activadas, digamos excitadas, es usar una fuente de prueba para encontrar R de Thevenin. Podemos usar una fuente de prueba de voltaje o podemos usar una fuente de prueba que sea de corriente, no hay ningún problema. La diferencia es que después, para calcular el R de Thevenin, en el caso de una fuente de voltaje, vamos a averiguar cuánto es la corriente, vamos a armar todo el circuito con esta fuente de prueba, averiguar la corriente de esta I/O y después hacer esta relación que es simplemente la ley de Ohm. Si usáramos una fuente de corriente, entonces sería diferente porque vamos a resolver el circuito y encontrar cuánto es el valor de VO y después igualmente hacer la misma relación de ley de Ohm para encontrar el R de Thevenin. Cualquiera de los dos casos es válido, pero muchas veces algún caso es mejor que el otro. Eso lo pueden evaluar en cada problema. El teorema de Norton dice que cualquier circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente IN en paralelo con un resistor R de Norton. Entonces tenemos que si queremos averiguar la corriente de Norton y de Norton, lo que hacemos es poner las terminales A y B en cortocircuito y encontrar I de Norton, que es en esta dirección, hacia abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros ponemos en corto los terminales A y B, vemos que no va a haber ninguna corriente bajando por acá. Esto va a ser igual a 0, porque toda la corriente va a preferir irse por este camino de 0 resistencia. Y por lo tanto, la corriente de Norton que viene de la fuente va a bajar completa por ahí. Con solo medirla o calcularla, en nuestro caso, ya vamos a encontrar cuál es el valor de I de Norton. Para calcular la resistencia equivalente de Norton se usa el mismo procedimiento de la de Thevenin, el mismo que vimos anteriormente. O sea, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Luego se pueden relacionar por medio de la ley de Ohm estas relaciones, ¿verdad? La I de Norton es igual a la V de Thevenin entre R de Thevenin y la V de Thevenin es igual a I de Norton por R de Norton. Esto es básicamente transformación de fuentes, ¿verdad? O sea, podemos encontrar a partir del equivalente de Thevenin el equivalente de Norton haciendo transformación de fuentes y el equivalente de Norton a partir del equivalente de Thevenin haciendo transformación de fuentes. El teorema de la máxima transferencia de potencia dice que para transferir la máxima de potencia a una carga
esta debe tener una resistencia igual a la resistencia de Thevenin. Entonces si nosotros tenemos un circuito entre dos terminales A y B, podemos primero calcular cuál es el equivalente de Thevenin de ese circuito, y una vez que lo tenemos listo, podemos saber cuál sería la resistencia conectada entre los puntos A y B de la que podría obtenerse la máxima transferencia de potencia. Esta se obtiene en el momento en el que RC sea igual a R Thevenin. Porque si ustedes ven acá, en este momento tenemos una corriente I que es igual a el voltaje, que es el V de Thevenin, entre la resistencia, que es simplemente la serie de R Thevenin más RC. Esta es la corriente. Y si aplicamos la fórmula de potencia que nos dice que corriente al cuadrado por resistencia es igual a potencia, entonces agarramos esta corriente, la elevamos al cuadrado tal como está aquí, la multiplicamos por RC, que es la que en la resistencia a la que queremos sacar la potencia, y con esto ya tenemos la potencia de RC. Ahora, ¿qué pasa si RC se hace exactamente igual a R de Thevenin? Entonces, pues lo que obtenemos es la potencia máxima, que es V de Thevenin al cuadrado entre 4 veces R de Thevenin. Con esta fórmula podemos sacar la potencia máxima. En ese momento es el momento en el cual se puede consumir la potencia máxima en esa resistencia, y la podemos sacar con esta fórmula que tenemos por acá. El puente de Wheatstone es un puente que se utiliza para medir el valor de una resistencia. Si no fluye corriente por este instrumento de medición y las resistencias están en esta configuración, entonces en ese momento, si no hay flujo, si la corriente son 0 amperios, se puede averiguar el valor de Rx usando una resistencia calibrada aquí en R2. Por ejemplo, porque Rx tendría el valor de R3 entre R1 por R2. Por ejemplo, si R1 y R3 tuvieran el mismo valor, entonces aquí tendríamos un 1 y nos daría que Rx es igual a R2. Entonces simplemente teniendo un resistor calibrado acá, un potenciómetro calibrado que podamos variar, podríamos encontrar el valor de Rx si ya conociéramos, ¿verdad? Tuviéramos todos los valores de este potenciómetro, digamos, marcados. Mientras le damos vuelta podemos ver cuál sería el valor de Rx cuando esto se vuelva a cero, ¿verdad? Eso es una forma de medir resistencia un poco antigua, ¿verdad? Si las resistencias son fijas y no se cumple la misma ecuación que habíamos visto anteriormente, si esto no se cumple, entonces significa que el puente está desequilibrado y existe en ese momento una corriente fluyendo por el instrumento, o sea, la corriente es diferente de cero. Si quisiéramos averiguar el valor de esa corriente, lo que tenemos que hacer es obtener el equivalente de Thevenin entre las terminales A y B, y así después podemos calcular la corriente, que sería igual a el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más R shunt, que es la resistencia interna al instrumento de medición, ¿verdad? Este instrumento de medición tiene una resistencia aquí adentro, digamos, si nosotros nos imaginamos esta resistencia y le llamamos R shunt, entonces pues entre los terminales A y B va a haber una sola resistencia que se llama R shunt, y ya sabemos que el equivalente de Thevenin nos quedaría simplemente el V de Thevenin con nuestra resistencia R de Thevenin, y aquí estaría el punto, la terminal A y la terminal B, y entre esos dos puntos, tal como dijimos, si hay un instrumento que tiene una resistencia interna R shunt, entonces la corriente va a ser simplemente V de Thevenin entre R de Thevenin más R shunt, ¿verdad? Algo sencillo ahí. Entonces, si queremos calcular esa corriente, tendríamos que hacer el equivalente de Thevenin, que pues es muy sencillo también, pero lo vamos a ver en los problemas.
Y con eso terminamos esta clase.